Ya estamos grabando, ¿no? Bueno, lo primero, decirte enhorabuena por esa venta que has hecho, has roto ya tu techo y has vendido en llamada a 4.000 euros. ¿Cómo te sientes cuando haces eso? Pues, no sé, una energía retenida que por fin puedes soltar. Muy bien, muy bien. Te oigo un poco bajito, ¿puedes subir un poquito el Sí. volumen? Sí, De lo mío, el volumen, no sí. sé cómo te puedo subir. Vale, ya está, ahora te escucho yo mejor. ¿Sí? ¿Me oyes mejor? Sí, te oigo mejor. Vale. Bien. Y entonces, te preguntaba, ¿cómo te sientes cuando ya has hecho una venta de 4.000 euros? Has vendido un ticket de 4.000 euros. Pues a mí es que me cuesta mucho hacerme a la idea de las cosas, no las asimilo en el momento, pero es cierto que es esencial ir rompiendo barreras, ir pasando para ir al siguiente nivel. Bueno, la verdad es que es admirable el cambio que hemos vivido, lo que hemos visto contigo, porque fíjate, cuando tú entraste, el programa no era para nada lo que es ahora, de hecho ya no es un programa, ahora es un camino, y no tenía ni ese ticket, porque No, era algo muy resumido, muy una cosita muy pequeña, y cómo ha crecido, ¿verdad? La plataforma y cómo ha crecido el resto, y lo que tú dudaste en el precio, es decir, qué techos sí, de cristal, ¿no? Son los que vamos teniendo a la hora de hacer una venta, que muchas veces no vendemos porque no estamos familiarizadas con ese precio. Bueno, Sara González, bienvenida. Los que nos estén ahora viendo o escuchando van a conocer quién eres y qué es lo que tú haces. Entonces, ¿quién era Sara González antes de vivir de las ventas y pues, quién es Sara ahora? Vamos a empezar por el pues pasado. por el pasado, ¿verdad? Pues antes de iniciar este camino, que para mí sí que ha sido un camino, aunque en ese momento no se llamara así, yo soy técnico de laboratorio, aunque evidentemente ya no ejerzo. Trabajaba en un laboratorio farmacéutico y llevaba mucho tiempo queriendo salir de ahí, pero sin saber cómo. Llevaba tiempo leyendo libros de desarrollo personal, de educación financiera y yo notaba que lo que tenía o lo que me habían vendido como vida normal ya no resonaba conmigo. Eso no te sientas mal porque es algo que nos lo han contado a todas. Además, es que como por nuestros ancestros traemos eso de hay que ayudar a todo el mundo, tiene que estar todo el mundo conforme, y las últimas somos nosotras, pero muchas, cada vez más mujeres, y en tu caso está confirmado, nos damos cuenta de que esa no es la vida con la que quieres vivir, ¿no? Eso es. Cuéntame qué parte de tu vida es la que tú sentías que no resonaba contigo. Eso que dices de, no, me han contado una historia de vida, pero estoy teniendo otra. Pues principalmente en la laboral, porque yo en la personal nunca he sido tampoco de la típica clásica vida de tengo un novio, me caso, tengo hijos en ese orden. No, yo la he ido viviendo según la he ido sintiendo y según mi momento. Pero en la laboral sí que sentía que no. Y eso que mi trabajo me gustaba, o sea, a mí sí que me gusta estar en un laboratorio, me gusta cacharrear, pero el hecho de decir tienes un horario estricto, tienes que pedir favores porque tu hijo está malo, no puedes tener esa libertad horaria y sobre todo el hecho de depender de un único ingreso. Eso me parecía súper arriesgado. Porque tienes un hijo, ¿no, Sara? ¿Qué edad tiene ahora? Ahora 6, Fíjate, 6 años. no hace nada. Y cuando empezaste en el programa, que entonces se llamaba MC Closer, ¿qué edad tenía tu hijo? 5. O sea, solo un año. Y en un año ha cambiado tu vida, ¿no? ¿Qué era a ti lo que más miedo te daba o sea, qué miedo tenías tú en ese momento? ¿Qué fue lo que hizo que te dieras cuenta de que estabas viviendo una vida que tú no querías? Pues yo es que siempre he tenido como una vena muy emprendedora, pero nunca lo había intentado. Siempre había tenido pues mi trabajo por cuenta ajena, pues porque es como lo fácil y lo más estable o lo que nos pensamos que es más estable. Pero sí que es cierto que yo cuando leí sobre todo libros de educación financiera me di cuenta de que no podía depender todos mis ingresos de un único ingreso y menos con un techo salarial, que sí o sí yo siempre iba a cobrar eso y como mucho me iban a subir un poquito cada X años y yo veía que yo podía conseguir mucho más, Ujú. que por lo menos dependiera de mi esfuerzo y no de un convenio o una empresa en concreto. Es decir, cuando tú te diste cuenta de que tener educación financiera también ayuda
a tener otra perspectiva. Mm, Eso viene muy, muy al caso el día de hoy, aunque no sea hoy cuando se emita públicamente esta grabación que estamos, esta conversación que estamos manteniendo las dos. Hoy, precisamente, es verdad, tienen la formación financiera dentro del programa, hoy casualmente, que mm, vas a acudir tú, vas a ir. sí, por supuesto. Además es con Dani, ¿no? Que ya Sí, le es con conocemos en Dani, el es con presencial. Dani. Sí, genial. Es importante cuando nos damos cuenta de que podemos tener otro tipo de vida y tú ya Ujú. empezaste ahí, es decir, estuviste viendo y leyendo libros de desarrollo personal, además te informaste lo que es tener una buena estructura financiera, pero ¿qué es lo que tú te decías a ti para no dar pasos? Pues la ignorancia o el no saber cómo. No sabía cómo, o yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía el qué. No encontraba el qué ni la manera. Entonces, Ujú. pues claro, al no saber el cómo ni de qué manera hacerlo, pues evidentemente no podía dar el paso. Necesitaba esa guía, esa formación. ¿Y tú recuerdas el día exacto en el que algo hizo clic en ti y dijiste, se acabó, ahora ya sí que no quiero seguir así? Algo que No hubo un día exacto. ocurriese, No. Hombre, principalmente sí que me cambió mucho las miras desde que soy madre. Es cierto que ahí te cambia la mente totalmente. Pero si ya era algo que estaba madurando desde hace tiempo, pues ya eres madre y ya encima nos coincidió con la pandemia, pues ya es clic total. puede, ahí no quiero estar. Mm. ¿Qué pasó cuando tomaste la decisión de apostar por esto, por formarte como closer de ventas? Pues siempre hay miedos y siempre hay vértigo. ¿Cuáles eran? Cuéntanos alguno. Pues mucho miedo a la hora de voy a invertir en lo correcto, este va a ser el camino, voy a poder ser capaz. Es uno de también de los grandes miedos, Ujú. porque yo siempre me he visto como muy inferior a mi alrededor. Hoy no te pasa ya, ¿no? Mucho menos, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que tú tuviste que renunciar? O sea, ¿a qué cosas has renunciado? Porque tú lo que cuando tú te planteas entrar en el programa, tienes un objetivo claro. Nos has Ujú. contado que es que no querías seguir viviendo como vivías, sobre todo desde que nace tu hijo, porque quieres dedicarle más tiempo a tu hijo. Es lo que nos Eso es, contaste en su sí, sí. momento. Pero para poder llegar a ese punto, tienes que renunciar a muchas cosas. Sí, hay que ir La paso a frase que yo paso. digo tanto de di no a los demás para decirte sí a ti, que no somos conscientes que tanto decir que sí a los demás, sí, yo te ayudo, sí, yo voy, sí, al final nos estamos diciendo que no a nosotras. Entonces, ¿a qué tuviste que renunciar tú para decirte sí? Pues a tardes de estar con mi hijo. Es decir, tú entras con un objetivo que es poder tener las tardes con tu hijo y en cambio has estado muchas tardes sin poder estar con tu hijo y cada vez se va consiguiendo que tengas más tiempo para estar con tu hijo. ¿Quién no te apoyó, Sara? No digas el nombre. Cuéntanos qué te No hay decía esa nombres, persona. siempre hay gente del entorno. Es cierto que yo lo mantuve mucho en secreto. Yo soy de las personas que hasta que no logro algo no me gusta compartirlo, vaya a ser que haya energías que no vayan a mi favor. Muy bien. Entonces, lo sabía mi pareja, que evidentemente siempre me ha apoyado, siempre ha creído en mí más que yo. Y mi familia, pues lo justo. Mi familia más cercana, lo justo. Es cierto que aunque no lo entendieran, como saben cómo soy, han confiado en mí. Vale, ¿y cómo eres? Eh, pues no sé, Si sabes cómo eres. pues muy coherente. Te emocionas porque te has descubierto cómo eres de verdad. La verdad es que yo lo digo muchas veces y eres de las personas que más foco ha tenido puesto en el programa. Has tenido un foco increíble en saber qué es lo que querías y hasta dónde querías llegar y al final pues se vive, ¿no? ¿Qué es lo que no te habían contado? Ok, yo te vendí el programa, pero ¿qué es lo que no te contaron sobre vivir de las ventas? Mm, que no me contaran. Hombre, al final hasta que no lo vives nunca sabes lo que es, igual que ser madre. Que te pueden Es- contar Eso es. que hasta Pero, que no lo vives no lo sabes. ¿qué fue esta pregunta? ¿Qué fue más difícil, aprender a vender o sostenerte emocionalmente en las ventas? Sostenerte. ¿Por qué? Cuéntales qué es eso de sostenerse emocionalmente. Hombre, es cierto que ya lo teníamos muy trabajado porque en este camino que tú ofreces se trabaja mucho la mentalidad y es que es más fuerte la mentalidad que la estrategia o la metodología. Porque al final Ca- aprender a vender todos podemos aprender, pero el sostenerte.
también es un Eso. trabajo interno muy grande y un trabajo que tienes que hacer personal. Sí, se habla mucho de metodologías, de eh, sistemas, tipos de embudos, pero al final el tema es sostenerte, ¿no? ¿Tuviste algún momento en este tiempo en el que pensaste en abandonar? En abandonar no, pero tener dudas de verdad valgo para esto, sobre todo al inicio, porque, jolín, hasta que consigues ese recorrido y o conoces sobre todo ese proyecto con el que estás colaborando en ese momento, pues necesitas un proceso que hay que pasar sí o sí. Mm, Y en esos momentos posiblemente puede haber días de menos energía. de menos energía, pero tienes tus trucos y tienes tus habilidades para tener Ujú. mucha más energía. ¿Cuál sería para ti el mayor, bueno, más que el mayor bloqueo, no? ¿Cómo ahora percibes un no por parte de un cliente y cómo lo percibías antes? Pues desde que ejerzo nunca lo he percibido como nada personal porque lo que hablaba es algo que siempre hemos trabajado mucho en la formación, que siempre el no se lo está dando la persona a sí mismo. Me da rabia porque hay gente que sé que la puedo ayudar o lo que ofrezco les puede ayudar mucho y sí que da impotencia el que ellos no sean capaces de verlo o yo a veces no saber mostrárselo, que también puede pasar que no sea capaz en algún momento de dar la claridad suficiente, pues porque hay gente que tiene pues unas creencias limitantes muy arraigadas, que en una sola sesión es muy difícil rompérselas. Entonces, frustración, pero por no poder ayudarlos a ellos, no Claro. porque yo me lo tome a modo personal. Y esa es la parte en la que entra el sostenerse, ¿no? Cuando las personas, y tú lo has visto en muchas de las compañeras, cuando entran a formarse como closer de ventas, el primer pensamiento que traéis es el de mm, cómo va a crecer mi cuenta bancaria. Pero yo te preguntaría, Sara, ¿qué crece primero, tu cuenta bancaria o tu autoestima? La autoestima. La cuenta bancaria es un hecho, o sea, es la consecuencia Consecuencia. al final. Esto, el que tú pienses así, demuestra al final que tener o estar dentro de camino a ser closer no es solamente dinero, es la persona en la que te conviertes. ¿Y esa Sara ahora? ¿Cómo es Sara ahora? A día de hoy, ¿cómo es tu día? Por ejemplo, cuéntanos un día, el de Un hoy. día, Venga, pues puedo o llevar a el de mi hijo ayer. todos los días al colegio, que para mí era esencial, sin necesidad de salir corriendo porque no llego a mi puesto de trabajo o por tener que renunciar horas de trabajo para poder hacer esto y también renunciar a sueldo, claro. Y luego, pues mi mañana, evidentemente, la dedico a ser closer, a mis seguimientos, a tener mis llamadas, a reuniones con las empresas con las que estoy colaborando y cuando puedo pues a mí, que era la parte que Esa. más tenía olvidada. El cuidarnos, ¿verdad? El darnos valor a nosotras mismas y dejar de dar tanto valor a los demás. Sara, ¿qué siente hoy la Sara que está aquí delante de mí cuando ve a la Sara de hace un año? Pues que dentro de sus miedos, sus dudas las preguntas que te pude hacer para poder dar el paso, pues lo haría mil y una vez más porque me ha abierto muchas puertas y me las sigue abriendo. Esa Sara no tendría esas dudas a día de hoy. Pero no solamente en el hecho de No poder tendría acceder a una tantas. formación, sino de tomar otras decisiones en tu vida. Ha cambiado tu forma en cuanto a tomar decisiones, a Ujú. gestionar problemas que la vida nos plantea todos los días, que no son más que retos. Porque camino a closer es un camino, pero es que la vida es un camino que nos va a ir poniendo siempre situaciones difíciles y debemos de saber cómo gestionarlas. Sí, sobre todo Para, aprender a gestionar lo que tú puedes gestionar y dejar de un lado lo que tú no puedes al final hacer nada porque es así y no podemos cambiarlo y pues adaptarnos y sobrevivir a ello. efectivamente. Tú, durante este tiempo lo que te has dado cuenta es de que realmente es el camino acertado por el que tú tenías que ir y ahí sigues, ahí sigues. Estás trabajando ahora mismo estás en dos Dos. negocios digitales, ¿no? Ujú. Y ayer hubo un día importante. Cuéntanoslo. Sí. Pues llevo 10 días aproximadamente en un nuevo negocio digital, Through Atalaya, y pues rompí ese techo, de esa enhorabuena que me dabas al inicio de la entrevista, ese Eso techo es. de hacer una venta de más de 4.000 euros.
además de pago único, que es Y esa es la todavía seguridad. hoy en día más Esa es la importante. seguridad que ahora te da a ti a, bueno, poder gestionar y decir, porque la importancia de verbalizar, muchas veces el hecho de verbalizar que el precio del acceso al programa son 4.000 euros nos da incluso miedo. Mm, yo podría contarles a las personas que nos están escuchando que cuando tú entraste dudabas mucho, era una mujer llena de dudas y cuando empezó a vender, los clientes que ella atendía venían con dudas, ¿te acuerdas? Y yo te decía, mientras no gestiones tú esas dudas con respecto a ti, estás atrayendo a ese público, porque al final atraemos al público. Entonces, es curioso que cuando tú tienes siempre una objeción frente al dinero, cuando vas rompiendo esos techos, empiezan a venirte personas que no tienen esa objeción. Es decir, es un reflejo al final la venta. Sí, totalmente, es un espejo. Sí. ¿Para qué tipo de mujer crees que es la formación de Camino a Closer conmigo? Pues una persona que esté segura de que quiere un cambio, que no va a medias tintas, que de verdad quiere dar el paso y Mm, mínimo intentarlo, que, que va a poder porque al final todos podemos aprender y sí que es cierto que va a tener que hacer un recorrido y todas esas creencias limitantes las va a tener que ir pasar por ahí. rompiendo, pero es un camino muy bien nombrado y que si lo sigue con seguridad y con un foco y un claro objetivo, pues va a encontrar el camino Mm. para llegar a él. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras decidido acceder? ¿Cómo Porque estarías? seguiría pensando el cómo. Seguiría en mi trabajo en el laboratorio, esas 6 o 8 horas que estuviera allí, pensando que puedo aportar más a este mundo de lo que estaba aportando y que se me puede valorar mucho más de lo que se me estaba valorando. Eso es, o sea, una autovaloración. Y sobre todo, mira, ayer recuerdo cuando te llamé y te dije, Sara, ¿qué tal te viene que mañana tengamos una pequeña entrevista para que la gente conozca de realidades de una persona que está ahí, no desde lo que yo cuento? Y me dijiste, sí, sí, estuvimos hablando 5 minutos y fue, te tengo que dejar porque han vuelto a ingresar a mi suegra y me tengo que marchar. Con esa facilidad, no tienes que pedir permiso a un jefe, no tienes que estar aguantando a ver qué hago con el niño, a ver qué ocurre, y la tranquilidad de estar en casa. ¿Tú recuerdas cuando empezaste en el programa, pero sobre todo ya estabas dando servicio como closer a otras empresas digitales y me decías, es que no tengo tiempo, no me da tiempo a nada? Mm. ¿Te acuerdas de esa parte? Y que te dije, Sara, ponte un horario por la mañana, el rato que tú quieras hacer. Y unos días será más y otros días, pero ese rato estará ahí. ¿Qué es lo que ocurría hasta que tú te pusiste ese pequeño horario y que además es modificable por nuestra parte cuando queremos? Sí, pues sobre todo lo que al final, porque no pones foco. Como yo nunca había trabajado desde casa, pues tienes esa sensación de que puedes llegar a todo y puedes hacer todo. Entonces, bueno, era como, ahora tengo una llamada, ahora me voy a hacer algo de casa, ahora no sé qué. Y estaba dispersa, al final estás dispersa, no estás ni a una cosa ni a la otra. Entonces, pues gracias a ese consejo que me dijiste, ponte un horario de tal hora a tal hora, eres closer, estás pues con tus funciones en función de cada momento. Y así lo hice y es verdad que el foco y la productividad es mucho mayor. Mm, es así. Yo es algo que os cuento muchas veces y que lo repito porque hace años, pues antes de montar yo el negocio digital, en la última multinacional en la que estaba, pasaba eso, que yo las llamaba a las comerciales y les decía, ¿qué haces? No, es que me había puesto a trabajar, pero fíjate, estoy limpiando los cristales. Entonces siempre digo, cuando ponte tu horario, porque si no de repente te das cuenta que hay una mota en el cristal y entonces decides ponértelo a limpiar. O, ay, me ha mandado un WhatsApp no sé quién, entonces contesto. Eso es tener foco y, Sara, para todos vosotros tengo que deciros que si yo tendría que o pusiera el nombre de una persona asociado a tener foco, desde luego sería Sara González. Porque, como dicen en las películas de americanos, donde pone el ojo, pone la bala. Pero porque lo tiene clarísimo. Es de, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero conseguir. Y ahí está. ¿Para qué mujer no sería camino a Closer? Pues alguien que de verdad esté cómoda donde esté y no quiera salir de su zona de confort. Aunque tenga dudas, aunque no le termine de cuadrar, si no está dispuesta a salir de su zona de confort, a pasar por zonas de inestabilidad o de estar inquieta. O sea, es que al final, si no sales de ahí y no haces cosas diferentes, desde luego no vas a tener un resultado diferente. Te Entonces, si no quedas, estás
Te dispuestas a quedas en salir el... de ahí, que simplemente quieren probar, pero no estoy dispuesta a salir de aquí, no es su lugar. Se quedan en el mismo sitio. Y muchas veces se piensa, y esto lo escuchamos en muchas sesiones de llamadas, que yo sigo como closer también en otros negocios, donde te dicen, bueno, no, es que prefiero quedarme así y es todo porque así no quitan de su hucha ese dinero o no acceden a un crédito. Y yo siempre, que soy mucho mayor que tú, ya lo sabes y lo sabéis todos, ¿qué precio es el que tiene el quedarte donde estás? Porque cuando sigues donde estás es porque estás obteniendo algún beneficio interno. Yo digo que cuando no se sabe qué beneficios son los que hay, y en tu caso los vimos y los tuvimos clarísimos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las personas mayores, mi madre, mis abuelos, cuando vivían, la única conversación era que iban al médico, no tenían otra cosa que hacer. Mm. Entonces, todas las semanas, y un día les dije, o sea, vas al médico todas las semanas porque de esa manera te llamamos todas las semanas. Entonces, ¿cómo voy a dejar de estar mala? Entonces no vendrían mis hijos. Es que es así de curioso. O el domingo hago la paella porque así vienen todos. Pero y otra vez paella, sí, porque si hago otra cosa, fulano no viene, mengano no viene. Es decir, encontrar el beneficio interno de por qué no estoy queriendo cambiar de vida, porque la gran mayoría está bien. Tú estabas bien, Sara. Tenías un buen sueldo, ¿no? Estaba estable y ahí tenía además mis 6 horas reducidas, que en cualquier momento las podía ampliar, pero bueno, por conciliación necesitaba esas 6 horas y podía haberme quedado ahí cómodamente y Mm. seguir ahí. Pero al final también es muchas veces bajar el volumen de la mente, subir de verdad lo que tú necesitas y sientes, porque al final vida solo hay una. Y yo la quería vivir como yo quería, no Yo como digo, me... yo digo que hay dos vidas, Sara. No hay una, hay dos. Por lo A menos ver, en mi caso fue así y en el tuyo también. O sea, una vida es la que tú estás viviendo, tal y como nos han dicho que hay que vivir, y la segunda vida es cuando decides vivir de otra manera. En mi caso yo lo decidí hace 8 años, cuando fui despedida de la multinacional y ya vino todo seguido. Matrimonio, amigos, cambio de ciudad, todo. ¿Por qué? Porque decido vivir otra vida. Entonces tenemos dos vidas, la que te dan y la que tú eliges vivir. sí, el entorno. El entorno también hay que ver muy bien qué entorno tienes. Es tremendo el entorno. Además, hablando del entorno, fíjate, hay novedades. Hay una closer en activo, que ya llegará su momento, que esta mañana me ha mandado un mensaje ya con la confirmación de que se viene a vivir aquí a la zona, a la playa. Esa libertad es la que tiene. Tú tienes pareja, tienes hijo, pero en el caso de ella, que no Y que tenemos, es podéis que elegir. puedes trabajar desde cualquier sitio, viendo el Sí. mar, viendo la montaña, si es lo que te gusta, lo que tú quieras. ¿Qué dirías, qué frase harías para cerrar este directo y que pueda ayudar a esas mujeres que estaban en esa situación en la que estabas tú? Bien, pero ¿qué les Que ya no dirías? resonaba. Pues sobre todo que se escuchen, que no se dejen guiar por lo que nos han inculcado desde niñas, que se escuchen a sí mismas lo que necesitan y que no tengan miedo. Si es que al final, si no viene de un lado, va a venir de otro, pero que sigan su camino y no el que las han impuesto. Sobre todo que Cuando- tengan foco y que estén dispuestas a salir de esa zona de confort. Ujú. Y si quieren entrar en Camino a Closer, podéis hablar con Sara directamente o conmigo y ella os informará de en qué consiste el camino. Sara, te doy unas gracias eternas. Me ha ajustado al tiempo que hemos hablado para que puedas seguir haciendo tus llamadas, deseando verte, que nos vamos a ver muy prontito, porque hay algo nuevo que se ha preparado. Este año ha sido un año de cambios y espero sorprenderos. Así es Seguro que, que sí. corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Chao.